Desde los primeros tiempos del automóvil, la temperatura del motor se hizo notar. Aunque las grandes máquinas fijas no necesitaban refrigeración, por el reducido número de revoluciones, los primeros motores para autos iban equipados con refrigeración por agua, que trabajaba según el principio de evaporación, necesitando hasta 12 litros por hora en tramos llanos. Claro que si debían treparse pendientes más o menos importantes, había que disponer de unos 50 o 60 litros para volver a casa. Pasó un tiempo antes de contar con una refrigeración aceptable. Mientras tanto, el exceso térmico se intentó suprimir con toda clase de artimañas. En el auto de ruedas de acero de Daimler en 1889, todo el chasis formaba parte de la refrigeración. Surgieron los refrigeradores de aleta y los de serpentina, pero todos eran más pesados que el motor, no refrigerando lo suficiente. En 1901 fue creado el refrigerador tipo Panal para el primer Mercedes, que fue imitado por la mayoría de los autos de la época. En la actualidad todavía quedan motores refrigerados por aire, pero las ventajas de la refrigeración por líquido en circuitos cerrados son cada día más importantes, ya que garantizan estabilidad de marcha y mayor capacidad térmica. Los modelos evolucionaron, pero siempre fue necesario impedir que el calor excesivo produzca estragos irreparables. Damos un salto en el tiempo y el espacio. Nos ubicamos en la República Argentina, provincia de Santa Fe, ciudad de Rafaela. Aquí nacía en 1976 BMG, una empresa que tenía como objetivo producir las bombas de agua que los sistemas de refrigeración requieren desde los primeros automóviles. BMG pertenece al grupo Chiapero, cuyo actual directorio la ha transformado de pequeño emprendimiento artesanal en lo que es actualmente la número 1 en producción de bombas de agua en calidad y cantidad, tanto por su provisión a equipos originales como por sus exportaciones. En pocos años se hizo necesario mayor espacio y fue BMG la primera empresa en ubicarse en el flamante Parque Industrial Rafaela. El progreso técnico continúa y también los desafíos. La década del 90 abre las puertas argentinas hacia el exterior. Por entonces, BMG ya se perfilaba como líder en el mercado nacional de bombas de agua, proveyendo a fábricas terminales de automotores. La segunda mitad de la década le deparó nuevas etapas de crecimiento: la implementación de normas de aseguramiento de calidad ISO 9000, la constitución de equipo original BMG Sociedad Anónima, la asistencia técnica y licencia de Società Adriatica di Meccanica, el convenio con Société Européenne de Mécanique y con él la apertura a primeras marcas mundiales. Hoy es líder en calidad, siendo la única con certificación ISO 9002 y homologada para los proyectos World Car. ¿Qué es y dónde está BMG? Con una planta de 8.000 metros cuadrados, enclavada en un predio de 25.000, BMG se proyecta desde Rafaela en un nudo estratégico de comunicaciones con centro de gravedad en los proyectos automotrices de la República Argentina, con comunicaciones directas con Córdoba, 300 kilómetros, Rosario, 200 kilómetros y Buenos Aires, 500 kilómetros, y con tiempos de provisión que no exceden de 12 horas, lo que permite cumplir con una logística del justo a tiempo sin inconvenientes.
Es un punto de intersección de los corredores bioceánicos y su proximidad con la hidrovía Paraguay-Paraná-Tieté dota a la región de un posicionamiento extraordinario en el Mercosur. Actualmente, la empresa vende sus productos en los 5 continentes, destacándose países como Brasil, Francia, Alemania, China y Estados Unidos. Existe en la región una cultura de la calidad y la capacitación, promovida por entidades privadas, estatales y mixtas. Por ello, está catalogada por la de mayor dinamismo y liderazgo en el aseguramiento de la calidad en el medio empresario. Alas y raíces son los paradigmas que acompañan diariamente la labor de BMG. Con el aporte de toda su gente, sigue creciendo en el sueño de ser el gran protagonista en el mundo de los desafíos, donde solo habitan aquellos que los enfrentan. Todo motor de combustión genera potencia y calor. La primera genera todo el trabajo útil que el motor puede desarrollar. La segunda es la energía remanente de la combustión que, transformada en calor, debe urgentemente eliminarse para evitar el excesivo calentamiento del motor. El elemento que contribuye a obtener esa condición es el sistema de refrigeración con que el motor cuenta. Este sistema permite lograr un equilibrio térmico fundamental para el correcto funcionamiento del motor. Está compuesto en sus partes principales por radiador, tapa de presión para radiador, paleta ventilador, sensor de temperatura a termistor, termostato, termocontacto, bomba de circulación, elementos de conexión o mangueras. Radiador. Elemento donde se refrigera por aire el agua que llega caliente desde el motor. Paleta de ventilador. Impulsa el aire hacia el radiador. Tapa de presión para radiador. Mantiene la presión en el interior del sistema de refrigeración del motor y dispone de una válvula de depresión que libera la respiración interna del mismo. Sensor de temperatura a termistor. Es un elemento de estado sólido a resistencia que varía con la temperatura. Su coeficiente es negativo, es decir, que la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura. Así puede conocerse la temperatura del motor con un instrumento en el tablero del vehículo. Termostato. Se lo utiliza para lograr un rango de temperatura de trabajo favorable para el motor. Asegura la obtención acelerada de temperatura operativa, manteniéndola al nivel adecuado para un rendimiento óptimo y previniendo el desgaste por sobrecalentamiento. Entrega, además, una fuente de calor ideal al sistema de calefacción del habitáculo. Termocontacto. Controla la temperatura en el interior del radiador. Por lo general, se encuentra fijado directamente a la base del radiador. Bomba de circulación, más comúnmente llamada bomba de agua. Su función es lograr que el líquido refrigerante circule por el sistema, recorriendo los canales interiores del motor, por donde extrae el calor producido por la combustión y que traslade este líquido en temperatura al radiador, donde liberará este calor y quedará nuevamente en condiciones de temperatura ambiente para reiniciar su ciclo. ¿Cómo lo logra? Las partes de una bomba de agua son cuerpo o carcasa, eje, rotor o turbina, sello o empaquetadura, masa y o polea. Cuerpo o carcasa. Cumple la función de alojamiento de los componentes enumerados. Es una especie de cámara de agua donde, por su diseño, se logran los dos efectos necesarios para hacer una bomba centrífuga: poder generar un caudal y la presión manométrica que eleve este caudal. Con el caudal logramos el volumen de líquido necesario para la evacuación del calor. La presión manométrica nos permite recorrer el circuito con sus diferentes alturas. Por lo tanto, será necesario un correcto diseño del rodete de la cámara de agua en simetría con las dimensiones del rotor.
Los materiales con que son construidos los cuerpos dependerán de diferentes factores según sea el tipo de motor que se construye. En términos generales, la línea pesada de motores son de fundición gris y la línea liviana de aluminio. Eje. Cumple la función de transmitir la rotación de la polea al rotor, produciendo el movimiento necesario para la generación del caudal. Existen dos clases de ejes, integrales con rodamientos. La utilización en el diseño dependerá de distintas consideraciones técnicas, como dimensión, espacios disponibles, número de revoluciones del motor, etc. Rotor o turbina. Por el movimiento de rotación recibido, se genera la circulación del fluido y permite que el líquido refrigerante recorra el sistema en el caudal y presión requeridos, logrando el intercambio de calor necesario para el sistema. El diseño del rodete, tipo de paleta, altura y diámetro, brinda los parámetros necesarios para lograr las características técnicas que cada motor requiere. Polea. Recibe, por intermedio de la correa, el movimiento de rotación generado en el cigüeñal del motor, a fin de conseguir el número de revoluciones que el rotor requiere. En general, este elemento se construye en fundición gris, chapa y aluminio inyectado. Sello o empaquetadura. Este elemento sella el paso del líquido refrigerante en la cámara de agua con el eje que transmite la rotación al rotor, permitiendo lograr la estanqueidad del circuito. Obtiene su acción de sellado mediante dos aros de retención primarios que realizan un movimiento relativo entre sí. Uno de estos aros rota junto con el eje, mientras que el otro permanece estacionario y es una parte integral del alojamiento. Durante la rotación, la superficie selladora del aro rotante se desliza sobre la superficie del aro fijo. Por lo tanto, cualquier pérdida debe pasar por esta superficie de contacto. Para establecer y mantener un contacto continuo entre estos anillos, es necesaria una fuerza de compresión que es obtenida por el resorte. La fricción y el desgaste son los factores con mayor incidencia sobre las características del sello y su vida útil. Los materiales que componen los aros de fricción son carbón grafito, politetrafluoroetileno, carburo de tungsteno, óxido de aluminio, carburo de silicio. La combinación de carburo de silicio con carbón puede asegurar una larga vida para el sello bajo una variedad de condiciones límites y hoy por hoy es la fórmula más aceptada por la industria terminal. Desde los primeros tiempos del automóvil, la temperatura del motor fue un problema. En estos tiempos, BMG es la solución.